5 expertos en finanzas públicas trabajan en sugerencias que enviarán a los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa sobre la situación económica del país. Hasta julio había en la caja fiscal solo 458 millones de dólares, pero cuentas por pagar por 1.491 millones. Carlos, esto es como una bola de nieve. Alejandra, el nuevo gobierno deberá ser pragmático y tener soluciones rápidas, pero sobre todo sostenibles para levantar la economía. Carlos Julio Manuel, exministro de Economía y exgerente del Banco Central, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí. Economista, ¿qué tan grave es la situación económica que heredará el próximo presidente de la República? Bueno, es bastante grave, pero aparte del problema económico tenemos un problema todavía más grave, que es la inseguridad, que afecta el desenvolvimiento económico del país. Adicionalmente tenemos un problema de corrupción que se lleva buena parte de los recursos, que corroe buena parte de nuestra institucionalidad. Entonces sí, el problema económico está allí, pero hay otros temas que también tienen que resolverse, Carlos. Pero, economista, regresando básicamente y puntualmente al tema económico, ¿cuál es el indicador que a usted más le inquieta este momento? Mire, el grave problema que tiene el Ecuador no es el déficit fiscal. Yo he escuchado en algunas entrevistas a usted mismo conversando sobre los problemas del déficit. El déficit no es el problema, ni siquiera es el inicio del problema, es la consecuencia del problema, es el resultado del problema. ¿Y cuál es el problema? Que en los últimos años, el anterior y el actual gobierno no han buscado mecanismos para hacer crecer la economía. Y sin crecimiento económico no se pueden resolver los problemas del desempleo, del subempleo, de la pobreza, de la desnutrición infantil, del pago de la deuda, de la atención de lo social. Un país que no crece es un país que no puede resolver ni siquiera los pagos locales, peor los pagos internacionales. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno próximo es cambiar la política económica, modificar esa política fiscalista, esa política tributarista. Casi lo que hemos oído en estos últimos años de manera constante es que hay que preocuparse de las cuentas fiscales, que hay que preocuparse del equilibrio fiscal, que hay que buscar la consolidación fiscal, y para eso hemos tenido un montón de medidas tributarias que han subido los impuestos y los resultados están a la vista. Pero esos resultados que usted en este momento nos está planteando, mejor dicho, esos esfuerzos que usted nos está planteando, podrían entenderse más bien a un gobierno que va a durar 4 años. Pero si tenemos un gobierno que va a trabajar durante 17 meses, ¿no se vuelve otra vez prioritario tratar de evitar que ese déficit que podría llegar a los 5.000 millones de dólares no se complique más? Hay que tomar en cuenta que va a haber una caída en la producción, que se tiene que cerrar el ITT, que va a haber problemas para adquirir más endeudamiento, hay que pagar todos los meses la nómina del sector público, no se le está pagando al IES. Es decir, usted plantea la necesidad de hacer crecer la economía, pero hay unos aprietos económicos que son urgentes y que le van a consumir el tiempo de un gobierno de 17 meses. Ahí, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo enfocar lo uno sin descuidar el tema fiscal, económico? Pero yo no sé si estamos muy tarde para hacer los correctivos, Carlos. Pero definitivamente un grave problema que tiene el Ecuador es que no puede pagar sus cuentas. Y no puede pagar tampoco sus cuentas externas. Una economía que no crece, ¿cómo puede pagar la deuda externa? ¿Cómo puede servir adecuadamente? Este año creo que son alrededor de 6.000 millones de dólares en servicio a la deuda, el próximo año serán 8.000 y el año siguiente serán 10.000. Entonces hay que buscar medidas de fondo, que no son simplemente ver cómo financio en este momento el déficit. Repito, el déficit es un problema, pero es consecuencia del problema. Yo no he escuchado hasta el momento qué dicen los candidatos sobre cómo debe tratarse, por ejemplo, el problema de la deuda con China, que en mi opinión debe buscarse la condonación. No he visto tampoco un criterio sobre cómo manejar el resto de la deuda. En cuanto a la deuda interna, pues se puede renovar, se puede hacer un rollover, pero en cuanto a la deuda externa tiene que plantearse un verdadero alivio de la deuda, porque es tan sencillo como que un hombre que perdió su trabajo no puede pagar su tarjeta de crédito. Pero economista, claro,
Pero ¿bajo qué argumento se puede pedir una condonación o plantear una Muy condonación de la sencillo, deuda Carlos. con China? Si hace un año digo, y pico este gobierno lo renegoció. Le voy a decir, mire, la deuda con China, que actualmente debe estar por un orden de $5.000 millones, fue adquirida para financiar proyectos que no sirven para nada, como algunas de las hidroeléctricas, por ejemplo, que han sido contratadas con sobreprecio, que han sido contratadas de muy mala calidad. Entonces sí hay argumentos para decir que esos créditos que llegaron al Ecuador no le han servido al Ecuador para su desarrollo. Y usted contrata deuda es para proyectos que pueden generar recursos para poder servir la deuda. ¿Cómo pueden generarse recursos en proyectos que no sirven absolutamente para nada? Interesante. Bien, ahora, economista, tomar recursos de la Reserva Internacional es una medida descabellada en este momento. Mucha gente ha dicho que eso sería poner en riesgo la dolarización y los fondos de los depositantes, porque se estaría utilizando 2.500 millones de dólares, que podrían ser hasta paños de agua tibia, a un país que tiene una deuda, como usted dice, de 74.000 millones de dólares y un nivel de gastos que ha crecido en un 12% en este último año. Mire, una de las cosas que yo creo que los candidatos o el público en general en el Ecuador, los analistas, no deben hablar es de la dolarización, que es la mejor política pública que se ha implantado en el último cuarto de siglo. Nadie tiene que defender la dolarización, porque la dolarización se ha venido defendiendo sola. Esto de que usar la reserva monetaria puede afectar la dolarización choca contra el hecho de que cuando los que propusimos hace 23 años la dolarización, estábamos conscientes que la reserva monetaria era solamente de 800 millones de dólares. Ha llegado, como usted sabe, a más de 10 veces ese valor. Y también ha caído en el último año en aproximadamente 2.500, 2.800 millones de dólares. Y eso no afecta a la dolarización. No tiene nada que ver porque la reserva monetaria del país no está relacionada con la dolarización. Es un indicador de la capacidad de pago que tiene el Ecuador para su deuda externa. Pero no es poner en riesgo el uso de esos depósitos que son de la banca privada para tener su contingente. Yo no sé quién ha dicho de los candidatos que quieran usar los recursos de la banca privada. Inclusive el artículo 300... Es por la cifra, economista. Es por la cifra, economista, porque no les alcanza. Es decir, 2.500 o 1.500 millones en función de cómo está articulada esas reservas internacionales, automáticamente se colige que tendría que ser parte del dinero que tienen los depósitos. Depende del nivel de la reserva. Yo creo que la preocupación que deberían tener los candidatos es si al momento que asumen el poder hay suficientes reservas de manera general, para no entrar en ese detalle que usted está mencionando. Pero en todo caso, el uso de la reserva es una medida extrema, es una medida que se la puede usar por una sola vez, no es un flujo, es un stock que hay. No puede ser pues una política permanente, hay que buscar otras soluciones. Y para mí... ¿Y solo lo que se usa del Estado, economista? ¿Perdón? ¿Solo la reserva que tiene que ver con los dineros del Estado es lo que se debería usar y dejar los fondos de los depositantes de la banca? El Estado también abarca los recursos de los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Eso es lo que tendría que ver en un momento dado el presidente que se posesione una vez que haya ganado las elecciones. Hay que ver las cifras. Yo no me opongo de manera radical al uso de la reserva, pero no es una solución de fondo. Hay otras soluciones que tiene que buscar el Ecuador que no van por ese camino. Bien, economista, bueno, de todas formas, incluso sería insuficiente para la gran cantidad de pagos que se tiene que hacer. Ahora bien, ¿el próximo gobierno, cree usted, economista Manuel, que debe revisar el subsidio a los combustibles de una vez por todas? Yo pienso que debe focalizar los combustibles, como se lo ha venido diciendo desde el gobierno de Lenín Moreno y no se lo ha hecho. No sé si por falta de voluntad política o incapacidad, pero algo que yo creo que es importante recalcar, Carlos, es que llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que es la institución que siempre está hablando de que hay que eliminar subsidios, que hay que subir impuestos, que hay que privatizar empresas. Yo creo que el Fondo Monetario también tiene que tomar en cuenta que los tiempos están cambiando. En el propio Fondo Monetario, en su departamento de investigaciones, está claro ya que un país que no crece es un país que no puede servir su deuda. Estudios hechos recientemente, este año, por el Departamento de Investigaciones
del Fondo Monetario Internacional. Ojalá que ese mensaje le llegue también a las autoridades del Fondo Monetario y también a quienes vienen en misiones acá. El país no crece, tiene un gravísimo problema social, desempleo, subempleo, desnutrición infantil, pobreza. No le puede seguir poniendo medidas de ajuste. Hay que buscar soluciones diferentes. Economista, pero si son 4.600 millones de dólares los que se van en el subsidio a los combustibles y se focalizaría ese dinero, lo que se llegue a focalizar podría funcionar o ya sea para inyectar al gasto corriente o más bien para crear un fondo, fideicomisos especiales para el desarrollo y llevar de forma agresiva agua potable, alcantarillado, nutrición como usted plantea. ¿Cuál podría ser ahí una fórmula para que haya incluso cohesión social? Carlos, esta pregunta me trae a la mente que cuando yo estuve en el ministerio planteamos e hicimos aprobar la Ley de Transparencia y Control Fiscal, de Responsabilidad Fiscal. Se crearon fondos especiales para poder usarlos en momentos de contingencia. Lamentablemente, esa ley que fue aprobada en junio del 2002 se eliminó en junio del 2008. Y déjeme decirle algo que no es que Ecuador siempre ha tenido problemas de bajo crecimiento y de déficit fiscal. Si usted analiza las cifras del 2000 al 2006, los 6 primeros años de la dolarización, tuvimos crecimiento económico de 4.8% en promedio y todos los años hubo superávit fiscal. Entonces sí podemos nosotros regresar a una economía de crecimiento, a una economía de superávit fiscal, si hacemos las cosas de manera diferente. Lo que pasa es que si insistimos en hacer lo mismo año tras año, no esperemos que los resultados vayan a cambiar. Así es. Bien, economista Carlos Julio Manuel, exministro de Economía. Gracias por estar en Contacto Directo. Gracias también.